amigos del Grupo Gaman, van a encontrar en la historia de los hombres muchísimos ejemplos de personas que han hecho grandes conquistas para la humanidad, partiendo de una situación difícil, y otros que teniéndolo todo y teniendo grandes talentos han quedado en la historia de la nada, en la historia de lo que no fue. Y esto es por tener o no tener una virtud que hoy queremos trabajar, que es la virtud de la fortaleza. La fortaleza simplemente la podemos definir como hacer el bien o conservar el bien frente al mal, ¿sí? Es decir, que la fortaleza es luchar o conservar lo que vale la pena conservar y luchar. Entonces vas a encontrarte que en realidad lo primero que tenemos que aceptar es que el mal existe, existe el mal. Por lo tanto, si existe el mal, tenemos que conocerlo al mal. A veces el mal viene dentro de nosotros y nosotros somos lo que propiamente terminamos tirando abajo nuestros propios proyectos. A veces el mal puede venir de afuera, lo cual supone también aceptar que somos vulnerables. Somos vulnerables, es decir, somos capaces de recibir una herida de otros o de otras instituciones o de algo exterior a nosotros. Por eso es que la virtud de la fortaleza, dicen los filósofos, que tiene dos movimientos. Uno es el movimiento de resistir y otro es el movimiento de atacar. El movimiento de resistir es cuando hay un mal que no podemos cambiarlo en ese momento, no podemos transformarlo o es tan grande que no es el momento de hacerlo, porque si lo llegamos a enfrentar directamente, muchas veces obtendríamos un mal mayor aún del que estamos buscando. Entonces, en esa circunstancia hay algunas virtudes relacionadas con la fortaleza que tenemos que adquirir personalmente y comunitariamente, como por ejemplo la virtud de la paciencia, que no es pusilanimidad de espíritu, sino que es conservar el alma frente a la herida recibida para que no sea agobiada por las tristezas, por la desazón. Piensen en sus proyectos, piensen en cuántas veces han querido tener una iniciativa y les ha ido mal, o los han bajoneado por algo y muchas veces abandonamos. Esa no es la fortaleza. Si estamos convencidos del bien, tenemos que ser perseverantes, y en eso se destaca sobre todo entonces la virtud de la paciencia, de la perseverancia, que son derivadas de la virtud de la fortaleza. Pero la virtud de la fortaleza anteriormente tuvo que discernir qué es lo bueno. Cuando sepas lo que es lo bueno, no hay que dejar que el mal interno o externo te puedan abatir. Al contrario, eso es la fortaleza. Pero también la fortaleza se manifiesta en el ataque. Es decir, cuando podemos cambiar el mal, cuando podemos enfrentarlo, cuando podemos transformarlo, cuando podemos poner medios para cambiar la realidad. Y derivada de esa fortaleza en el ámbito del ataque, surge, por ejemplo, la magnanimidad. Magno significa grande, ánima significa espíritu, o la grandeza de espíritu para soñar, ¿no? Para proponerse grandes cosas. Y la magnificencia, que es la grandeza también para poner los medios económicos de tiempo para llevar adelante un proyecto. A veces vemos grandes obras y decimos, miren el tiempo que han demorado, los esfuerzos que se han dado, ya sea arquitectónicos, a veces obras que tienen que ver con lo político o incluso obras de arte que tienen detrás un gran esfuerzo, pero antes tuvieron que tener la magnanimidad o la magnificencia. Y entonces la actitud de la fortaleza es una actitud realista, que lo primero que me tiene que hacer saber es ser consciente del mal, ¿no? Y cuando puedo cambiarlo, cambio. Y si no, hay también una experiencia que es que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Lo óptimo en el cual uno sueña con grandeza las cosas, a veces no es el momento. Entonces hay que hacer lo bueno posible hasta que se dé el momento para que con magnificencia podamos llevar adelante las cosas. Pensar también en lo cotidiano, por ejemplo, el orden muchas veces es fruto de la fortaleza, porque para ser ordenado hay que tener la fortaleza. Pensar en tu casa, en tu habitación, supone un esfuerzo. Es más fácil ser desordenado. O la puntualidad. Antes que ser puntual, la persona tiene la virtud de la fortaleza. Por último, Alejandro Magno, en una de sus batallas, entregó todos sus bienes a sus súbditos
Y cuando le preguntaban si no tenía miedo de perderlo todo, él decía que conservaba una sola cosa mayor y que es su esperanza. Por último, entonces, la medida de tu fortaleza es la medida de tu esperanza. ¿Por qué? Porque si tenés esperanza de poder cambiar, de poder transformar y de poder hacer el bien, entonces la fortaleza adhiere a esa esperanza y se sostiene. Si no tenés esperanza, tu fortaleza es nula o es mínima. Y si tu esperanza, además de ser una esperanza natural, es sobrenatural en algunos casos para los que tienen fe, entonces tienen esa esperanza que los hace ser capaces incluso de dejar su vida en la lucha por el bien de tu familia, por el bien de tu prójimo, por el bien de tu patria, por el bien de tu trabajo. Te invito a vivir esta virtud para realmente ser feliz alcanzando los objetivos que te propones.